Hola, hermanos. Les hago esta reflexión, esta pequeña reflexión acerca del capítulo 1 de Primera de Pedro, que dividiré en tres partes. Comenzamos con el saludo de, de Pedro hacia 5 regiones de lo que hoy conocemos como Turquía, y va destinada a los expatriados de la dispersión que se ubican en el Ponto, en Galacia, Capadocia, Asia y Bitinia. Va directamente hacia ellos y los reconoce como sus hermanos en Cristo porque les dice a los elegidos según el previo conocimiento de Dios Padre por la obra santificadora del Espíritu, para obedecer a Jesucristo y ser rociados con su sangre. Eso es importante, saber que en esta epístola de Pedro inicia saludando a sus hermanos en Cristo en estas zonas, y vamos a extraer en esta reflexión cómo de este capítulo 1 nosotros al día de hoy podemos llevar a la práctica las enseñanzas que él les mostraba o les quería compartir a esos hermanos de estas ciudades. Lo primero que comienza Pablo a expresar aquí es la esperanza viva del cristiano. Muchos de nosotros nos preguntamos en qué espera el cristiano, cuál es la esperanza del cristiano. Muchos decimos rápidamente en Cristo. Sin embargo, hay que saber en dónde se fundamenta esta esperanza. Y inicia Pedro diciendo: bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, quien según su gran misericordia nos ha hecho nacer de nuevo a una esperanza viva. Aquí es donde lo vemos. Y lo explica, mediante la resurrección de Jesucristo de entre los muertos, para obtener una herencia incorruptible, inmaculada y que no se marchitará, reservada en los cielos para ustedes. Entonces, se sustenta nuestra esperanza en Cristo. En que Cristo fue resucitado de los muertos, murió por nuestros pecados y fue resucitado de los muertos, dándosele gloria y potestad sobre todas las cosas. Ahora, hay una segunda parte de este capítulo en la que se nos exhorta, ya como salvos, a la santidad. Y en la vida práctica del cristiano, quizás sea la parte donde podamos nosotros experimentar más el amor fraternal unos con otros y no ser piedra de tropiezo. Dice así la palabra de Dios: preparen su entendimiento para la acción. En todo momento, hermanos, sean sobrios en espíritu, pongan su esperanza completamente en la gracia que se les traerá en la revelación de Jesucristo. Y aquí viene algo muy importante que a muchos se nos olvida. Como hijos obedientes, hay que ser obedientes. No se conformen a los deseos que antes tenían en su ignorancia. Antes vivíamos en la carne, hermanos. Ya hemos muerto a la carne y hemos sido vivificados en el espíritu. Sino que así como aquel que nos llamó es santo, así también sean ustedes santos en toda su manera de vivir. La Biblia dice que seamos santos porque Dios es santo. Hay que andar conforme a Cristo, hermanos. ¿Por qué? Y aquí viene una de las partes más maravillosas. Ustedes saben que no fueron redimidos de su vana manera de vivir, heredada de sus padres con cosas perecederas como oro o plata, cosas que muchos de nosotros buscamos todos los días. Eso no fue lo que se pagó por nosotros, sino algo mucho más valioso, sino con sangre preciosa como de un cordero sin tacha y sin mancha, la sangre de Cristo. Es súper importante recordar continuamente que hubo alguien que pagó con su vida, y ese fue nuestro Señor Jesucristo, para que nosotros fuéramos salvos por medio de la fe en Él y por medio de la gracia de Dios, que es en Él mismo, Cristo. Porque Él estaba preparado desde antes de la fundación del mundo, y Él no se aferró a su lugar en los cielos, sino que se hizo hombre y murió por nosotros, hermanos. Ahora, por último, Pedro nos exhorta al amor fraternal, así como Cristo amó a todos sus hermanos cristianos. Nos pide que nos amemos unos a otros, puesto que en obediencia a la verdad ustedes han purificado sus almas. Esto lo hemos hecho por medio de la gracia de Dios, que en la fe hemos creído en Cristo. Para un amor sincero de hermanos, ámense unos a otros entrañablemente de corazón puro. Así es como debemos de amarnos, hermanos, entrañablemente y de corazón puro, pues hemos nacido de nuevo. Aquel que no ame a su hermano no ha nacido de nuevo, no de una simiente corruptible, sino de una que es incorruptible, es decir, mediante la palabra de Dios que vive y permanece. Y aquí viene una de las reflexiones más hermosas de este capítulo. Dice: toda carne es como la hierba, y toda su gloria como la flor de la hierba. Séquese la hierba, cáese la flor, pero la palabra del Señor permanece para siempre. Y esa es la palabra que a ustedes les fue predicada. A nosotros esa es la palabra que nos ha sido predicada. Y por oír tenemos fe, por oír de la palabra de Dios. Andemos conforme Cristo nos pide que andemos, porque ya somos salvos. No para ser salvos hagamos buenas obras, sino hagamos buenas obras y andemos conforme al Espíritu, porque somos salvos. Eso es lo que nos quiere decir Pedro en este capítulo, a lo que nos quiere exhortar. Amémonos con un amor sincero y puro, los unos a los otros, como hermanos en Cristo. Y se está dirigiendo a los hermanos en Cristo. Bueno, gracias por escuchar. Nos vemos en la próxima reflexión.